Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Gutiérrez. Estoy en noveno semestre de psicología. Realizo este video en reemplazo del portafolio o evaluación general del curso de Constitución Política. Comenzaré por describir logros, dificultades y aprendizajes generales de cada actividad que se realizó en el dicho curso. Primero, la evaluación de saberes previos, que fue muy importante ya que en ella me di cuenta que tengo, pues bueno, que tenía saberes básicos sobre la constitución política, sobre los deberes del Estado en cuanto a los ciudadanos, entonces los deberes que tiene el Estado para propiciarle una vida digna y todo lo que tiene que ver con salud, con empleo y con todo este tipo pues como de derechos ciudadanos que son básicos. También tenía conocimiento sobre los derechos y deberes ciudadanos en general, entonces se podría decir que tenía saberes previos básicos y que me iban a ayudar con el transcurso de esta materia. Seguidamente leí y analicé la unidad 1 y realicé la evaluación 1 sobre esta unidad, donde aprendí sobre la constitución como sentido material, en sentido formal y en sentido jurídico. Ya que está en sentido material son como las reglas y costumbres que utiliza pues como el pueblo y va más como hacia ese lado, la formal que va como a los derechos y los deberes ciudadanos y el sentido jurídico que son las normas ya que pues que el Estado como que propone en la constitución política. Bueno, también analicé y me pareció muy importante la constitución que puede ser flexible o rígida, según esto según si, si, um, si el Congreso puede o no hacer modificaciones. Entonces puede ser flexible o puede ser rígida cuando son cosas muy básicas y no pueden ser como intervenidas por el Congreso, ¿cierto? Una de las cosas que más me impactó y de hecho pues se lo hice saber a la profesora eh, fue, bueno, sabemos que Colombia es un estado democrático y que es un estado unitario, pero entonces había algo que decía eh, la democracia económica. Entonces, sin esta democracia económica no hay libertad. Eso me impactó mucho, porque realmente, a pesar pues de que el país es un estado democrático y bueno, y se jacta de eso, es muy importante saber que como no hay un equilibrio, una base económica, o sea, que todos tengan igualdad de recursos, entonces no se da libertad. ¿Por qué? Porque entonces no todas las personas van a tener acceso, digamos, a la educación privada, no todas las personas van a tener acceso, no sé, a recursos básicos. Entonces todo eso digamos que coarta un poco a las personas que tienen menos recursos y de hecho a que no hay esta igualdad, entonces no se podría hablar de una democracia económica, puesto que los recursos están digamos, mal divididos porque hay muchas personas que tienen mucho más recursos y hay otras que entonces, debido a la falta de esos recursos, no tienen tantas oportunidades y tantas facilidades. Entonces, decía el texto que no podía haber libertad,
sin esta democracia económica, sin esta igualdad económica. Si todos no tenemos igualdad de recursos, pues entonces no somos libres porque estamos coartados, ¿sí? Eso nos limita, esa, digamos, escasez de recursos o falta de recursos limita mucho al ser humano y a lo que puede hacer y lograr. Entonces eso me impactaba mucho. En la primera evaluación sobre esta unidad me fue súper bien. Me pude dar cuenta pues que comprendí adecuadamente todo lo que necesitaba saber y esta parte pues me impactó mucho lo de la democracia económica. Luego la siguiente actividad fue el foro 1 donde se realizó específicamente un ensayo sobre, digamos que era como la opinión personal sobre el código, sobre el nuevo código de policía. Pues en él planteé realmente lo que estaba pasando en ese momento. Eh, Planteé una pregunta que era que si este código nuevo era un defensor o un acosador, pues debido a que estaba siendo altamente criticado, ¿sí? Porque digamos que coartaba, según decían muchas personas, la libertad de expresión, la libertad pues de tener su mascota libre, cierto, sin tener que tenerlos con bozal, etcétera, la libertad de expresión mucho por el hecho pues como del ruido y de eso. Otras personas criticaban mucho las nuevas normas como para los vendedores ambulantes, en fin, habían muchas críticas alrededor de esto y debido a eso pues planteé esa pregunta y en el análisis de todas estas críticas pues también le di la oportunidad al código de leerlo, de mirarlo y personalmente me pareció muy acertado, me pareció que eh, defiende y no solamente defiende, sino que está como basado en todas esas cosas que han pasado y que no tenían una ley específica, ¿cierto? Como todo esto de los altos ruidos que no tenía pues como algo específico y la policía muchas veces no podía intervenir. Mm, bueno, y ahora el otro asunto era que hablaba mucho de que entonces los policías iban a descuidar eh, temas como el robo, como el sicariato, los asesinatos, todo este tipo de cosas que de una manera u otra, digamos, atacan mucho la ciudad donde estoy, que es Medellín. Y yo lo analizaba y llegaba a la conclusión de que realmente este código trata de tocar estos temas que para la gente podrían ser un poco más superficiales, pero tratando estos temas siento yo que también se estarían evitando muchísimos muchísimas cosas más graves, digamos algo más específico. El tema de los ruidos altos ha causado que haya mucha violencia entre vecinos, intolerancia, que se den pues muchas riñas, entonces previniendo esto y haciendo una ley para esto, pienso yo que también se evitan muchísimos de estos procesos y muchísimas de estas situaciones que tanto pues sí, que tanto nos afectan. Entonces, bueno, llegaba a la conclusión de que era un defensor. También hay que tener en cuenta que está en un periodo de prueba y que debido a esto pues pueden haber cambios y cosas, pero realmente esto es en favor de la ciudadanía. Ha sido lo que la ciudadanía tanto ha reclamado, que la policía pueda intervenir en momentos tan específicos y tan inmediatos para que no ocurra algo de pronto más grave. Entonces pienso yo que 100% es un defensor y que hay que darle pues como la oportunidad
de que esté en esta prueba y de mirar cómo empieza a funcionar y bueno, claro, de corregir cosas que de pronto se presten para coartar los derechos de los ciudadanos. Bueno, la siguiente actividad de la que voy a hablar son los encuentros sincrónicos que se realizaron con la profesora. Fueron de gran ayuda. En ellos podemos discutir temas, digamos, de la actualidad para comprender mejor las unidades. Se hizo un repaso además de estas y pudimos realizarle preguntas que fueron respondidas de la mejor manera. Entonces era muy constructivas estos encuentros, eran muy constructivos, afianzábamos esos conocimientos y digamos también llegábamos a la aplicación como de todo lo actual de estos conceptos, entonces realmente fueron muy enriquecedores. Bueno, eso por el lado de los encuentros sincrónicos. No tuvimos ninguna dificultad realmente. Eh, Siempre estuvieron agendados con anterioridad, entonces eso es algo muy bueno. Y también habían recordatorios, pues diario, en el día en el que se iban a realizar. Otra actividad fue ya pues entonces la lectura y análisis de la unidad 2 con su evaluación. Realmente en ella al principio pensaba que bueno, que yo sí conocía los derechos y los deberes ciudadanos y todo eso. Pero ya entrando bien en la lectura me di cuenta que habían unos que no conocía. Comprendí cuáles eran pues como los primarios, cuáles eran los derechos pues como sociales y económicos y todo eso y aprendí mucho de lo de la parte de los derechos ambientales, del derecho como a un ambiente sano, eso. Digamos que esas cosas yo no las tenía en cuenta, tampoco sabía que había un derecho como a la intimidad en sí y a que se respetaran pues como ciertas cosas y sobre todo pues también como lo de los datos personales, el derecho a poder actualizarlos y bueno y la ley que es muy actual, que protege pues como todos estos datos personales permitiendo así que no sean utilizados por personas extrañas o externas a las que uno no se los haya brindado y de hecho que tampoco puedan como llenarte de información sin la autorización previa de utilizar ciertos medios para mandarte la información. Entonces esto no lo tenía muy claro, eso lo aprendí en esta unidad. Me pareció muy interesante sobre todo lo de los derechos ambientales, sobre todo pues ahora que se está dando tanta contaminación y tantas cosas. No tenía muy claro que había un derecho específico social que hablaba sobre los derechos ambientales. Eh, bueno, ya en la parte de la unidad 3 entonces comprendí mucho mejor pues todo lo del voto, lo del plebiscito, lo del referendo, como el objetivo que también tienen en sí. Eh, que es a la vez pues como el ejercicio de un derecho que tenemos y que a la vez pues también les sirven a nuestros gobernantes para hacer referencia a temas que se están dando y poder pedir como esa opinión pública. Que me parece que es muy importante sobre todo en los estados pues democráticos porque realmente una cosa es que el estado diga ser democrático y otra cosa pues que realmente sí se cumpla, que realmente sí todos estos recursos se utilicen. Entonces me pareció pues como muy importante saberlo. Finalmente, el trabajo práctico.
que lo realizamos entre mi compañera Jacqueline y yo, que fue realmente muy interesante porque nos centramos en utilizar estos recursos que nos daban ahí para resolver situaciones que se dan muy comúnmente. Entonces colocábamos el ejemplo de bueno, ¿y qué pasa si se cae un árbol? Y ya habíamos colocado pues como una tutela para que lo cortaran y no lo hicieron. Ya se había hecho la petición y entonces ahora que ya se cayó y causó daños, entonces ¿quién responde? Bueno, listo. Y entonces, ¿cómo se puede hacer esta nueva petición para que se responda por esos recursos? Mm, debido pues como a la negligencia. Entonces colocábamos esa serie como de ejemplos que pasan muy comúnmente y bueno, entonces esto personalmente me enriqueció muchísimo porque ya me siento pues como capaz de asumir este tipo de cosas y de saber más fácilmente qué hacer y cómo actuar y qué tipo de derecho puedo instaurar ahí para realizar peticiones pues como a estos perjuicios, por decirlo de alguna manera. Entonces mirábamos lo de la tutela, que es algo súper amplio, que digamos yo siempre escuché la tutela más que todo pues como a las EPS y a a los hospitales y a las entidades más que todo de salud. Entonces súper interesante porque digamos que ahora en la actualidad también se ve mucho como la negligencia pues de los centros hospitalarios y de toda la atención médica y bueno, también se ve pues como la falta de recursos económicos y por esto entonces ellos no cumplen como con las cosas que deberían de cumplir y no lo hacen pues como en el tiempo estipulado. Entonces yo pienso que todos estos recursos nos van a ser muy útiles en nuestra vida normal de ciudadanos y entonces fue una experiencia súper bonita porque también, digamos, de alguna manera plasmábamos cosas que vemos. Entonces, en uno de ellos plasmábamos que se estaba violando el derecho a un ambiente sano. Yo vivo cerca de un aeropuerto y entonces poníamos ese ejemplo. Bueno, yo sí sabía que hay gente cercana a este barrio que se queja mucho por ese tipo de cosas, por la contaminación que dejan los aviones, todo eso. Entonces yo decía, bueno, vamos a hacer el ejercicio y cómo entonces, cómo haríamos para interponer pues un recurso de estos, teniendo en cuenta que se está violando este derecho al ambiente sano. Y fue realmente una experiencia muy enriquecedora y pienso que ya podríamos afrontar cualquiera de estas situaciones con mucho empoderamiento y eso fue muy bueno. Eh, bueno, pues hablar de dificultades, no pienso que digamos que para mí siempre he tenido como una barrera un poquito con todos estos temas políticos y bueno, en fin, pero aprendí muchísimo en este curso. Siento como que derribé esa barrera y comencé como a cogerle gusto realmente y ver que son cosas muy prácticas que uno puede pues como realizar y que se le pueden presentar. Entonces digamos que esto de esta practicidad de las acciones que podemos interponer eh, fue muy bueno y me gustó muchísimo y me va a servir muchísimo, yo lo sé. Y entonces eso hizo que de alguna manera como que me tomara mucho más en serio el curso y que le colocara como mucho más interés. Entonces pienso que esa dificultad o esa barrera que yo tenía como hacia estos temas
que digamos pues tampoco tienen mucho que ver con mi carrera. Pero entonces pienso que eso se derribó, entonces más que dificultades pienso que este curso me ayudó a derribar esas dificultades. Bueno, en cuanto a la parte ya en sí de la organización del curso, de las temáticas, de los contenidos, de todo, no tengo nada que decir, solamente mis felicitaciones de verdad. Me gustó mucho la parte en que las unidades al final colocaban un mapa conceptual de los temas más importantes, porque eso me ayudaba al final a autoevaluarme, a decir, bueno, voy a leer esto, qué fue lo que aprendí, bueno, este concepto de pronto no me quedó claro o no lo recuerdo, entonces lo voy a volver a buscar, y me devolvía y me remitía a eso como para tener bien claro todo lo más esencial del mapa conceptual, y eso me sirvió muchísimo. Mm, Realmente pues el contenido era muy directo, muy conciso, fácil de leer, fácil de entender, entonces fue una experiencia muy buena. Los acompañamientos increíbles, la profesora siempre estuvo dispuesta, siempre estuvo muy presente, nos brindó un acompañamiento muy especial. Mm, los encuentros sincrónicos realmente aprendíamos y resolvíamos muchas dudas, y el hecho de aplicarlos como al contexto actual facilitaba mucho que comprendiéramos cosas y conceptos. Pues sobre todo pues como de las diferencias entre los estados, entre las formas de votación de diferentes países, ese tipo de cosas. Pienso yo que por la experiencia que tuvimos con la profesora y por el acompañamiento que ella nos hizo, eh, se quedan mucho más, tienen mucha más recordación. Entonces, muchísimas gracias. Este es como el resumen de todos mis aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta luego.